Bien, como indiqué, vamos a presentarles un tema muy interesante que surgió al final, a mediados de la semana, pero con tanta información, nuestro 27 de febrero, la crisis Irán, Israel, Estados Unidos, como que pasó un poquito desapercibido. El Senado de la República ha determinado en primera instancia que las candidaturas independientes para las elecciones de 2028 están eliminadas. Pedro Gago Clérigo nos va a explicar qué ha sucedido y qué se prevé, sobre todo, que continúe sucediendo después de salir esta pieza del Senado de la República. Bueno, la verdad es que el tema se inició hace unos años con una sentencia del Tribunal Constitucional en la que, digamos, acomodó la regulación que en la ley electoral del año 2023, es una ley reciente, la 2023, ¿no? Pues regulaba el tema de las candidaturas independientes. La verdad es que digamos que lo hizo más fácil el preparar las candidaturas independientes, pero aún así establecía pues casi para preparar una candidatura independiente un proceso bastante en paralelo a cómo se tiene que organizar un partido político, ¿no? Bueno, pues eso, digamos que esa interpretación causó cierta alarma, ciertamente facilita el que se puedan generar candidaturas independientes y bueno, pues en el Senado el pasado miércoles, como siempre aquí sucede a veces, ¿no? Que se tira por el camino más corto. Llevamos tiempo dándole vueltas a las cosas y a última hora deprisa pues, nos entra esa rapidez que es ajena a la cultura caribeña. Aquí las cosas se hacen con calma y al paso, ¿no? Y aprobar una ley que simplemente no es que condicione, dificulte, ¿no? Simplemente coge, sacan la tijera y dicen, bueno, el artículo 56, 57 y 58 de la ley electoral lo quitamos, lo anulamos. Ya no hay candidaturas independientes en el sistema electoral dominicano. Así, eso, así claro, tan drástico, sí, tan drástico. sí, no es que justifique, bueno, precisamente se acogen a la sentencia del Tribunal Constitucional, diciendo que, bueno, si el Tribunal Constitucional dice que más o menos esto hay que hacerlo como un partido político y lo tienen que hacer los partidos políticos, bueno, pues lo más... Vamos a como hacemos las cosas, vamos a resolverlas. Pero ¿hasta qué punto hasta qué punto, José Nelson, hay un choque de poderes aquí? Porque ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional basado en un derecho constitucional de que todos tienen derecho a elegir y ser elegidos. Y entonces, ¿hasta qué punto esto que apruebe el Senado podría representar un choque de poderes? No, choque de poderes no. Aquí lo que está... Bueno, partamos de un elemento básico, ¿no? Y es que la Constitución ni reconoce ni dice que no puede haber candidaturas independientes. No toca el tema. No, porque no lo menciona expresamente. Pero es muy amplio, hay muy amplio Constitución al decir que cada dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Vamos a ver una cosa. Yo creo que este tema sobre el que se va a opinar a partir de ahora muchísimo, porque creo que trae consecuencias, e incluso yo estoy viendo que se abre una brecha para que todos aquellos que están cuestionando el sistema actual de partidos políticos, la democracia partidaria en la que vivimos, se les abre una brecha ahora para como dicen en mi país de origen, dar caña, ¿no? Porque es decir, vuelvo a decir, no es que se han vuelto a limitar, condicionado, no, simplemente han sacado las tijeras y han recortado. En la ley 2023 de aprobarse este proyecto, la ley electoral, va a tener 3 artículos donde verás en los libros que pondrá, fue derogado por una reforma municipal. Entonces, en principio yo creo que vamos a debatir en el marco teórico, al margen de que nos guste o no nos guste esa idea, porque aquí en el fondo también es un tema de derecho constitucional, es un tema jurídico, y sobre todo deben de primar las razones en derecho. Bien entendido que también, tú sabes que el derecho constitucional en muchos sitios le llaman derecho político. En muchos países, por ejemplo en mi país de origen en España, yo no estudié derecho constitucional, yo estudié derecho político, que es el conjunto de leyes que regula constitución, ley electoral, ley de partidos políticos, esta es así, ¿no? Entonces, ahí se ha abierto, ¿no? Y efectivamente, en el caso dominicano, que la Constitución no habla de candidaturas independientes, sí habla expresamente de partidos políticos, y bueno, habla del derecho a elegir y a ser elegido, pues tampoco lo impide, ¿no? Pero hay un hecho, y es que en las 2 últimas leyes, y anteriormente se ha reconocido ya esa posibilidad de que haya candidaturas independientes. Y hay un artículo
en la Constitución, el artículo 72, que habla de la progresividad jurídica y constitucional. Entonces, en este caso, estaríamos no puede limitar los derechos. no limitarlo, eliminar un derecho que hasta ahora se nos había reconocido. Y ahí se abría un frente. Un de frente en el tema nacional. Claro. La sentencia del Tribunal Constitucional ordenó al Congreso ajustar la ley electoral al marco jurídico, al marco constitucional, para eso de elegir y ser elegible. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el Senado? No, el Senado simplemente lo borra. Ahí no hay ningún choque porque la ley se sobrepone a la sentencia. No, si aquí no es tampoco un choque, ¿no? Estamos hablando, por un lado, la legitimidad del Congreso Nacional, no ya el Senado es el primer paso, de legislar y establecer el sistema electoral, y por otro lado está el mundo ya de los derechos fundamentales, el derecho a ser elegido, y entender si esta supresión de esa posibilidad del derecho a ser elegido, es decir, yo poderme presentar al margen de los partidos políticos para unas elecciones, pues es las dos cosas que están en pugna, ¿no? Y hay un caso que se ha dado en México. Y de ahí que se va incluso, porque este tema, créanme que yo en primera instancia, cuando se apruebe esta ley seguro que va al Tribunal Constitucional, es un cuestionamiento. Bueno. Y si aquí no quedan satisfechos los que recurren esa eliminación, se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que afortunadamente en nuestro país, como una democracia moderna, formamos parte, ¿no? Para beneficio de todos. Y ahí ya se ha habido un caso que se planteó en México. Similar. Donde la legislación mexicana pues no reconoce las candidaturas independientes. Y hubo una impugnación, y fíjate, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice más o menos que ambos sistemas les parecen lo mismo. Pero sí hay una cosa, y es que el ciudadano que presenta una candidatura y se la van a rechazar, tiene que ir a justicia. Tiene el derecho a recurrir a los tribunales y decir, oiga, que quiero presentarme a unas elecciones y me niegan ese derecho a ser elegido. Y fue por ahí por donde le entró. Pero a eso que me refiero cuando hablo de choque. Sí. Estoy hablando, por ejemplo, la Junta Central Electoral, por ejemplo, que dice, bueno, yo no puedo manejar que se me presente X número de candidaturas independientes, para mí esto es inmanejable, elaboró un reglamento. Entonces, en el tema ahora del Senado, hay ciudadanos que pueden sentirse afectados por la decisión del Senado de la República o del Congreso y recurran entonces al Tribunal Constitucional. Eso dalo por hecho. Por lo que yo estoy viendo ya, eso dalo por hecho. Pero lógicamente, en buen castellano, eso es un choque de poder. Pero el tribunal... No, choque de poder es cuando choca el Congreso con el Poder Judicial o con el Poder Ejecutivo. En este caso, lo que significa... El Tribunal Constitucional es la máxima autoridad. Es un extrapoder. Pero el Tribunal Constitucional no es un poder, es un órgano constitucional. Pero además el Tribunal Constitucional, defendamos y reconozcamos su labor, no es su función no es enfrentarse con nadie, sino simplemente interpretar la Constitución y hacer de mediador cuando hay disputas de este tipo, que es como se resuelven las cosas en los países civilizados. Aquí ya hace tiempo se dejaron de resolver las cosas a palos, a golpes o a golpes de Estado, ¿no? Sale del Senado. ¿Quién se supone, se supone al Congreso o al Tribunal Constitucional en caso de una última instancia? No, en última instancia sería el Tribunal Constitucional, que ya lo hizo, porque cuando cuestionaron, es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional, que esto fue en el 2024, fue en el 24, en diciembre del 2024, es en base a un recurso que presentaron unas personas que se les había impedido participar. Me parece que fue por Monteplata, una persona que iba a presentarse a senador por Monteplata. Entonces, pues se le impidió y él recurre, y el Tribunal Constitucional echa mano de un poder que tiene reconocido, de una facultad, que es no solo decir es inconstitucional, es que interpretó y reescribió los artículos. Eso sí, nada impide que ahora el Congreso Nacional, donde el Tribunal Constitucional estableció una regulación, ellos ahora soberanamente, porque son el poder legislativo, decidan lo contrario. Pero claro,
El Tribunal Constitucional lo que fue es que condicionó, abrió, facilitó más la creación con esa sentencia de candidaturas independientes con relación a la ley que había sido inconstitucional. Pero claro, es que ahora viene el Congreso Nacional y lo que quiere hacer es eliminarlo totalmente. Entonces, está claro, está súper claro que... Ordenó al Congreso ajustar, y lo reitero... No, y reescribió los artículos, pero sí dejando la posibilidad de que pero no puede hacerlo. Sí, el Tribunal Constitucional... No es un legislativo. No, pero te voy a decir una... Bueno, los tribunales hay juristas que dicen que el Constitucional invadió el terreno legislativo. Esto fue una de las cosas, no, pero es que está reconocido en la ley del Tribunal Constitucional esa facultad de reescribir, incluso de hacer sentencias exhortativas al Congreso Nacional, sí. que les ha dado Eso fue lo que hizo. Que les ha dicho, oiga, esto es inconstitucional, pero le voy a dar un plazo de 1 año, le voy a mantener esto, pero... ¿Y sabes lo que ha hecho el Congreso Nacional a todas esas sentencias exhortativas? No ha atendido hasta ahora ni una. Solamente a mí lo que me llama la atención lo es... único que fue que la truncó. Me llama la atención el carácter, no vale el término, pero lo voy a usar, subrepticio del Senado de aprobar ese proyecto sin que nadie supiera. Sin ningún preámbulo, sin ningún... Que nadie supiera que eso estaba... No, además te voy a decir una cosa, que esta ley además tiene... ostensibles fallos de carácter técnico. Sí. Sí, porque, y me dirijo a los senadores que lo van a ver en segunda lectura ahora. Se van a poner bravos ¿Y contigo. qué pasa con los que han sido elegidos en el nivel municipal con candidaturas independientes en las pasadas elecciones? ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Ya no se van a poder volver a presentar? ¿Van a tener que constituir un partido? ¿O van a tener que lo que hizo algún candidato presidencial que alquiló la sigla de un partido? Eso es de cara al futuro, porque no hay ninguna consecuencia retroactiva. No, es lo que dice... No, el de cara al futuro, precisamente. En la próxima, pero ¿cómo se lo que presenta? ha decidido el Senado abarca también los estamentos inferiores, la municipalidad también. Todo, no, Todo. esto afecta a todos. Porque Sí, pensaba que era general. solamente el aspecto presidencial. Y es me a consta, todas. me consta que en el nivel Era municipal, todo. por ahí por el sur, hay 2 o 3 municipios o distritos municipales donde hay unas candidaturas que ya más las he visto que se han repetido diversas veces. Bueno, ¿cuál es el estatus jurídico? La ley no dice nada. No habla de ningún tipo de transitoriedad, por ejemplo, para estos casos, que son muy reducidos, pero no dejan de ser una situación que habrá que quedar. Ahora va a la Cámara de Diputados. No, ahora primero la segunda lectura, que me imagino que será esta semana, el Senado aprobará, o vamos, si Se entiende que lo va a aprobar. Pero Sí. yo sí les recomiendo que la revisen la ley, sobre todo que la mejoren, que la justifiquen más sus razones, no entiendan que este tema se puede resolver de un plumazo como a la vista del texto. ¿Quién es el proponente de esta ley? Su amigo de Senado de Bueno, La Vega. esto la verdad es que hay un dicho que dice, ¿cómo se dice este dicho? Se me ha olvidado. Entre todos la mataron y nadie sabe quién fue. ¿No? Pues en Bueno, este caso, porque hay una decisión de los partidos políticos Sí. realmente de frenar lo que son las candidaturas independientes. Sí. Eso es evidente porque los 3 partidos apoyaron esta ley en el Senado. incluso fíjate, una de las razones que se está alegando, yo creo que más que como justificación por lo que estoy oyendo, bueno, es que esto va a hacer complejo el sistema Para la electoral, Junta, sí. los procesos. Pero yo también te digo una cosa, el sistema dominicano a mí siempre me ha llamado la atención, porque venía en mi primera vida, yo estaba acostumbrado que 4, 5, 6, 10 personas se juntan y crean un partido político. Se registran y ya está, y no pasa nada. Aquí no, aquí exige una parafernalia, el 2% del respaldo, que tienen que tener sedes y tal. Oiga usted, es que para ejercer un derecho fundamental solo pueden ejercer quien tiene cuartos, Que tiene que- o que tiene una cierta dimensión. Es decir, 7, 8 Que personas... tiene que no abrir pueden- 32 locales. Claro, es decir, condicionar un derecho fundamental a esos requisitos. Y así me llama que el Tribunal Constitucional nunca ha mencionado ese tema. Oiga usted, el derecho a la libre asociación. Ahora mismo 5 personas simplemente montan una asociación sin fines de lucro. ¿Y cuál es el local? Pues muchas veces el domicilio del presidente. La mayoría de las veces. Ahora claro que se sí. dificulta más el tema de recolectar firmas para dar aprobación a un partido político porque la propia Junta ha dictado un reglamento de limpieza de los padrones. Bien. Quien esté inscrito en un padrón no puede aparecer en el otro. Y si no puede aparecer en otro, no puede tampoco Donde aparece gente, insertar pero- su firma para aparecer en un Bueno, partido nuevo. Pero que esté en todos sabemos proceso lo que de pasa con eso formación. de las firmas y todo. Sí. Pero yo vuelvo al fondo. ¿Se puede condicionar el ejercicio de un derecho fundamental a una serie de requisitos materiales?
La verdad, y otra cosa, Parece ilógico. aquí hay un sistema de financiación. Bueno, lo que no parece lógico es que usted aparezca inscrito en los 3 partidos o en 4 Por o eso. 5 partidos. No, pero sí. por eso. Pero bueno, hay una serie de normas que yo sí entiendo, que puede haber incompetencia, ¿no? Uno no puede ser, digamos, fascista y al mismo tiempo comunista. O eres una, Exactamente, aunque yo creo que últimamente se mueven en la misma línea esos dos tipos de personajes, ¿no? Pero lo que te quería decir es que el sistema de aquí, claro que, y es verdad, se dice en forma irónica, pero ciertamente se han convertido los partidos en franquicias políticas. No estoy criticando a los partidos, sino el sistema, ¿eh? Porque el sistema de financiación pública de los partidos políticos aquí es en base a unos resultados electorales y a la obtención de una serie de posiciones electorales. Sí. Bien. En España no existe una financiación per se de los partidos políticos. Lo digo a título de ejemplo porque lo conozco bien, ¿no? Los partidos políticos son financiados en base a la representación que tienen las instituciones, por los bloques de representantes que tienen en el nivel congresional y en otros niveles de administración que hay en España, el regional, el local y el municipal. Pero el Estado no les da. Eso sí, en las elecciones les financia con una cantidad el voto que obtienen. Por eso es lo normal que en un proceso electoral español, aparte de que tienen los que ya están constituidos y son grandes, pues claro, están recibiendo fondos. Por ejemplo, yo tengo el bloque parlamentario del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, en el Congreso de los Diputados, como se llama en España. Pues por eso recibe una subvención el bloque que luego se transfiere también al partido. Y así en las diferentes instituciones públicas. Y en los ayuntamientos medianos y grandes... ¿Hay una financiación de hecho entonces? Sí, pero ¿qué es ese sistema? Aquí no. Aquí es una especie de porcientos y demás que motiva precisamente, por un lado, el que no se puedan reconocer infinitos partidos políticos y el que, en cierta manera, pues se condicione, ¿no? Por eso, quizá esta ley, yo creo que va a poner en cuestión dos cosas. Por un lado, es el tema de cómo se financian los partidos políticos en República Dominicana. Si el sistema que venimos desde el año 67 o por ahí, ¿no? No, sí, me parece que la ley es el correcto, o hay que ir pensando más que en una representación general, en una representación real en cada una de las instituciones, de tal forma que el Congreso Nacional tuviera unos fondos para financiar los bloques y, por ejemplo, los ayuntamientos y los gobiernos locales también unos fondos donde no solo se percibe una retribución el representante, sino también el bloque al que pertenece, y ese, a su vez, ese dinero llega a la instancia partidaria. Pero ahí solamente cambiaría la modalidad, porque el fondo sería el mismo, los fondos públicos. Sí, pero ya el hecho de ser un partido político per se no te da derecho a acceder a fondos públicos, salvo en la campaña electoral en base al número de votos. En España te adelantan un dinero, bueno, normalmente los partidos van a los bancos, piden un dinero, y luego cuando el Estado les liquida X pesos, en el caso de este X euros por voto, ellos compensan y demás. Es un sistema distinto. Aquí se hace lo mismo. Sí. Es un sistema que en ese tema, bueno, sería bueno que lo estudiasen. Aquí los partidos son sujetos de crédito. Bueno, los partidos legalizados. Son corporaciones públicas. Y luego hay otra cosa también. Hasta ahora tenía sentido la famosa sábana, ¿no? Con todas las candidaturas y tal. Hay otros sitios donde no, tú vas el día de las elecciones, cada partido tiene su boleta. E incluso la gente viene con su boleta en el bolsillo, que posiblemente se la han mandado el partido porque tiene simpatía o el dirigente se pastorea. En España también el voto se pastorea. Es decir, lo que yo estoy viendo aquí, ya lo conocí el día de las elecciones en España, porque la democracia es democracia y el sistema actual en el que vivimos se mueve con esas reglas y demás, ¿no? Pero tú solamente introduces la papeleta del partido al que vas a votar, no como aquí, que es una sábana, que al fin y al cabo se podría reducir a 3 o 4 las opciones porque luego se repiten. Entonces son cuestiones que a lo mejor ya sería bueno que diseñáramos un nuevo sistema partidario. En definitiva, hay boletas que aparecen con 20 caritas de un solo candidato. Bueno, le aparecieron 24 caritas. Oye, sí. ¿Y qué va a suceder, Pedro, a tu modo de ver con esto que el Senado ha aperturado, pensando en 2028? No, y con la candidatura en sí, ¿qué va a pasar con eso? En República Dominicana, ¿qué tú puedes planificar a pasado mañana? Muy pocas cosas. Entonces, no lo sé, honestamente. A lo mejor te lleva la sorpresa de que en vista de los cuestionamientos que se está haciendo, algunos de ellos con mucho fundamento, entre ellos algunos que he hecho yo, pero con un ánimo claramente constructivo, nunca destructivo, pues se vuelven ahí, oye, tardamos 15 o 20 años para aprobar un código penal, ¿no? Yeah. Por 3 artículos.
Y sin embargo, 20 años después se aprobó, como se había dicho inicialmente. Ahora hay un caso parecido, que me da pena, lo estoy conociendo por mi actual trabajo y tal, que es el Código Laboral, ¿no? Que es lo mismo. Hay 2 o 3 cuestiones que están bloqueando un código que... Hay un artículo Pero 2 o 3 cuestiones, Sí, una pero cuestión, Pedro. No, hay alguna secundaria, pero vamos, hay una cuestión que a mí me parece muy digna que se discuta y demás, pero no por ello debería de bloquearse el resto, que beneficia. Pero inesperadamente el tema tema de la cesantía ha tomado cuerpo, inesperadamente, porque se tenía previsto que se iba a aprobar el código sin tocar la cesantía, Sí, y ahora está frenada la actualización del código por ese tema. ¿Y no te parece increíble una reforma que de verdad actualiza, da derechos a los trabajadores, garantiza a los empresarios el que se eliminen determinados casos que incluso llevan al cierre de negocios por un mal manejo de abogados y el mundo de los laboralistas, ¿no? Es decir, que es una reforma que se avanza, que por un pedrusco en el camino nos paremos. Normalmente cuando tú encuentras un pedrusco en el camino, bordeas, sigues para adelante y avisas para que venga una máquina y lo elimine. Aquí resulta que no, que el pedrusco en el camino nos interrumpe, y además una reforma, en el caso de la reforma laboral, te lo digo honestamente, es lo que necesita este país. El actual Código Laboral es del año 92, aquella de República Dominicana quedó muy atrás. Ahora necesitamos una legislación moderna que apoye ese viento de cola, como dices cuando vas en los aviones, ¿no? Que hace que vayan más rápido. Y se queda moderna al momento que el Congreso decida, porque es el Congreso. Se queda moderna dejando la cesantía tal como está. No, es que la cesantía en este tema nunca se llegó a tratar. Es que No se llegó a tratar, planteado, pero precisamente, Pedro. Pero vamos a una cosa. Sin estar, lo tiene parado el tema. El tema de la cesantía, yo soy de los que creo que a mediano y largo plazo se tomarán medidas inteligentes, satisfactorias para las 2 partes. De esto estoy yo seguro, además, cuando ves el escenario internacional, está resuelto en muchos países. El sector laboral no acepta ningún tipo de conversatorio sobre ese tema. Bueno, pero, no hay punto medio. Pero hay que ir más lejos. El tema, Grego dice, bueno, el problema es el Congreso. Formal, legalmente, el problema es el Congreso. Técnicamente, ahora, hoy sí. El escenario en que se ha producido esto es que tú tienes las centrales sindicales y el gobierno que están de acuerdo con mantener la cesantía. Y entonces hay el sector empresarial te dice que no. Y eso precisamente es lo que ha frenado el conocimiento de la reforma en el Congreso. Sí. Bien, pero seamos también todos razonables. Vamos a hacer de momento lo que se pueda y sin ningún espíritu de chantaje ni de confrontación. Pero resulta que el partido del gobierno tiene mayoría en el Congreso. Por eso. Si baja línea, ya el código estuviese aprobado hace tiempo. No, además yo te voy a decir una cosa. Hay leyes que, bueno, pues son más bien propias de una discusión congresional. El Código Laboral no. El Código Laboral es una primera discusión tripartita, en el que, por cierto, nuestro país es un ejemplo a nivel mundial. Duraron 3 años en la discusión tripartita. Bueno, y si bien, pues, y como si tienen que durar 5, pero me entiendes, pero es el valor de que se discutieron las cosas entre los 2 actores involucrados y el mediador, que es el Estado. Y que eso, además, te voy a decir una cosa, en la Organización Internacional del Trabajo se nos valora. Bueno, la verdad es que la posición ahora mismo de República Dominicana es de reconocimiento, ¿no? Ahí está el otro día, ayer. ¿Cuándo íbamos a imaginar al presidente de la República Dominicana en una cumbre como la que hubo en Miami, independientemente de los fines y los objetos? Concho, eso nos tiene que llenar de orgullo. Ya no somos ese paísito, somos un país con un reconocimiento y una presencia, y que además lo bueno que veo es que seguimos avanzando, y que cada día que pasa, República Dominicana es más país entre los países. Sí, sustitución de la cumbre de las Américas, pero está bien. Oye, peor hubiera sido, ¿y quién estaba de Nicaragua? ¿Quién estaba? Perdón, bueno, Nicaragua está entre los malos. ¿Quién estaba de Guatemala? ¿Quién estaba de Honduras? ¿Quién estaba? Estaba Panamá. Estábamos es que hay veces que dices, no quiero ir, pero es importante que te reconozca. Y ahí, oye, te voy a decir una cosa. Yo dije que Abinader ha sabido interpretar perfectamente a Trump. Está siguiendo una postura inteligente que no nos compromete, pero sí nos está dejando estar en esos sitios. ¿Y qué te crees? ¿Que el otro día en Miami solo hablaron de esto? ¿Tú te crees que esos 4 países que ahí había de centroamericanos, Panamá, El Salvador,
bueno, también estaba Argentina y demás, aparte de esa discusión sobre el tema este que les llevan atrás, no van a sacar otros beneficios. Oye, en los sitios hay veces que para conseguir cosas tienes que estar. Estar ya es importante. Esa era una asociación de malos. Una asociación de malos. Excluyendo al presidente. Pedro, muchas gracias por ponernos este punto sobre el tapete con lo que has mencionado. Entendemos que va a durar bastante tiempo dilucidándose porque verdaderamente, Manuel mencionaba, bueno, pero hay afectación a los derechos humanos, al derecho ciudadano, derecho político, derecho fundamental, sí, derecho político. Entonces el tema es muy interesante. Segunda lectura en el Senado, ahí luego sí va a la Cámara de Diputados y entonces lo promulgará el presidente. ¿Y quién sometió el proyecto, Pedro? Él dice que no sabe, que fue Bueno, entre todos. No, ahí está el lo senador firma- de La el vocero, Vega. lo firma Genao, Su amigo Genao. Pero ciertamente es un proyecto que tiene un trasfondo fuerte, evidentemente. En todos los partidos. Es una medida esa que hasta, hombre, también yo creo que se le ha quedado dar mucho más importancia a la que tiene, porque ciertamente las candidaturas independientes en nuestro sistema partidario, en nuestro sistema político, han sido mínimas y siempre se han quedado reducidas a lo local, ¿no? Entonces yo tampoco veo ese temor en principio de los grandes partidos de que este tema de las candidaturas independientes les pueda terminar haciendo mella y tal. Y sin embargo, yo sí veo que la candidatura independiente es esa válvula de escape que al final Sí, claro. evita que la olla explote. Además se puede impugnar el resultado de un proceso si se mantiene una imposición de que yo no puedo participar independiente. No. Eso es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando en el caso este que hemos mencionado de México, de que se apruebe un sistema electoral con candidaturas independientes o no, lo que sí hay que garantizar al ciudadano es que cuando se le dice que no puede ejercer un derecho fundamental, hay que dejarle abierta la vía a los tribunales para garantizarle si tiene o no tiene razón. Sí. Y no simplemente por decisión administrativa decirle, no, nuestra legislación no admite este tipo de candidaturas y por tanto usted no se puede presentar, ¿no? Eso es un poquito resumiendo lo que vamos. Ahora, que el tema va a abrir y se va a generar un río revuelto, eso dalo por hecho. De por sí, al día siguiente de ser tratado ya en primera lectura del proyecto, ya se han abierto páginas en los periódicos donde hay razones a favor, en contra, en fin. Yo sigo pensando que en una democracia como las características de la nuestra, el papel de los partidos políticos es fundamental y que zanjar como el proyecto hace la oportunidad de que haya candidatura, es decir, eliminar las candidaturas independientes, no le veo razón hoy por hoy. Pero la Junta comenzó limitando la cantidad de probables o posibles aspirantes independientes. Se estableció un reglamento que una cantidad, no recuerdo qué cantidad por nivel de elección, y ya eso significaba Sí. Bueno, mediatizar sí, la sentencia. Vamos a una cosa, vamos a ver el papel de la Junta Central Electoral. La Junta Electoral es la autoridad que regula el funcionamiento de las elecciones, pero no la que decide. La que decide es el Congreso Nacional a través de la ley. Y la Junta, que a veces se excede y se transfiere, quizás guiados de una buena voluntad, ¿no? de ayudar a solucionar los problemas, dictar reglamentaciones que se las han echado para atrás. Y ya ciertamente hay bastantes o algunas resoluciones de la Junta Central Electoral que han sido anuladas no solo por el Tribunal Constitucional, sino incluso en vía administrativa por el Tribunal Superior Administrativo y otras serie de instancias, ¿no? Es decir, que tampoco lo que dice la Junta tiene que ir a misa. Eso no quiere decir que de momento, mientras no haya sentencia judicial, lo que diga la Junta Central Electoral se respete, porque de eso sí, en cierta manera, es la funcionalidad del sistema, ¿no? Y que el sistema no se nos caiga. Los reglamentarios. Se abre el debate, se abre el debate. Gracias, Pedro Gago. Nada, un placer estar con Bien, ustedes. pausa breve para la parte final del programa, luego que retornemos.